En este video vamos a ver cómo llevo el club de mi chat de Twitch de segunda a primera división en un solo video. Acá les dejo con el 11 titular y los jugadores suplentes. De arqueros tenemos a Milder, el arquero titular, y a Samberg, que soy yo. Después, lateral izquierdo, Fercho y Alfred NDK. Lateral derecho, Toy Guaraní. Defensa central, Carape Valor y Marcos X47. Mediocampistas tenemos a Nacional Posting, Dylan RP, Ortiosita, Luca Olimpia y Escobero. Delanteros, delantero centro, Tiao Fútbol. Extremo izquierdo, La Joya. Extremos derechos, Zarpado y Sebas Román. Bueno, ese fue el 11 inicial. Ahora les voy a mostrar nuestro primer partido, que fue un partido amistoso contra el Elche. Al comienzo de este partido, en el minuto 12, tuvimos, gracias a Dios, una oportunidad que terminó como el primer gol de la historia del club, hecho por nada más y nada menos que nuestro mediocampista estrella, Nacional Posting. Y después de ese gol, antes de que sea mitad de tiempo, el Elche hizo una contra que terminó en un gol y en un 1-1 para el mitad de tiempo. Pero eso no importa, es un amistoso. Al final metimos un gol más, terminó el partido en un 2-1 y de ahí ya empezó la Championship, la segunda división inglesa. Y nuestro primer partido era ante ¿quién más? El Norwich City, el rival de mi querido Ipswich Town, que en este modo carrera, por cierto, es nuestro rival. Pasando al partido del Norwich, tristemente lo perdimos 4-1. Después de eso tuvimos otro partido contra el Cardiff. Nos metían un gol que el arquero ni vio, pero nos llegaba un penal que tenía el Nine para tirar y ¡gol! En el 72 volvió a aparecer el Nine, que fue tan criticado en la pretemporada, para meter el 2-1 definitivo para ganar el partido. El Sambernismo conseguía su primera victoria y sus primeros 3 puntos. Después de eso tuvimos un partido en Carabao Cup que íbamos a simular, pero tristemente lo perdimos por penales. Pero no importa, nosotros estamos en este club para pelear el ascenso. Después de eso teníamos un partido contra el Rotterdam que íbamos a simular de nuevo y ganábamos por 3-1. Ahora teníamos un partido contra el Hull City que terminaría en 2-2. Después de ese partido tuvimos otro contra el Southampton que perdimos también 2-0. Después de ese partido contra el Southampton tuvimos uno contra el QPR que también empatábamos 2-2. El Sambernismo estaba disconforme con el resultado, al igual que el técnico. Ahora iba a venir uno de los partidos más importantes de toda la temporada. El clásico contra el Ipswich Town, que íbamos a perder 3-0. Pero no importa, porque nosotros no abandonamos y el próximo partido lo simulábamos. Y ganamos 1-0 con un gol de La Joya. Con la confianza que le tenía el equipo, simulé el partido contra el Huddersfield y perdimos 3-1. Pero bueno, no importa, ahora venía uno de los partidos más importantes de la temporada. El partido contra el Leicester City, que en la vida real está primero, y que empezábamos con un gol de La Joya, pero después terminábamos perdiendo 3-1, pecho friando como siempre. Después venía el partido contra el Sunderland, que por lo menos terminábamos empatando 1-1. Ahora teníamos de visitante al Millwall, el cual perdimos al último minuto 4-3. Después venía un rival muy difícil que era el Leeds, contra el que perdimos también 3-1. Y el Preston, el cual también perdimos 2-0. Y por último el Sheffield Wednesday, el cual empatamos 2-2. Y ese fue el primer directo de la serie. Ahora, en el segundo tuvimos varios cambios de tácticas y de manejos de jugadores. Ese directo empezábamos con un partido contra el Watford, el que sorpresivamente ganamos 3-1 y el Sambernismo renacía. Después de eso le íbamos a ganar al Sansua por 4-1. Después de eso simulábamos contra el Middlesbrough y perdíamos 3-1 tristemente. Simulábamos y ganábamos 3-1 contra el Stoke City. En un partido contra el Bristol City perdíamos 2-1. Después en un partido contra el Coventry City le ganábamos 2-1. Después contra el Blackburn 1-0 ganábamos. En un partido contra el Birmingham ganábamos 3-1. Y contra los hijos de puta del Norwich empatábamos 3-3. Y en la FA Cup ganábamos al Southampton con un 3-2. Y por último en ese directo perdimos 3-2.
Ahora ya en el último directo de la primera temporada iba a decidir si ascendíamos, descendíamos o nos quedamos en segunda, porque estábamos en el puesto número 10 a 4 lugares del playoff. Ese directo empezaba con un partido contra el Bristol City que perdíamos 1-0. Después contra el Sansua nos robaron y perdimos 2-1. Simulando contra el Watford también perdimos 1-0. Pero la luz se podía ver en el camino y ganamos al Birmingham 4-2. Contra el Rotherham ganábamos simulando 1-0 y ahora se venía el partidazo de FA Cup contra el Crystal Palace en octavos de final. Después de un 0-0 el partido iba a penales. Milner atajaba el primero del Crystal y el suplente del Nine metió para nosotros. Después el Crystal Palace metió el 1-1. Después vino el penal de Alfred, nuestro lateral. Después atajó una clave Milner. Luca la metía bien en la escuadra para el 3-1. El Crystal consiguió el 3-2. Si la joya metía pasábamos y falló. Después Milner casi la ataja, pero al final Ortigosita para hacernos pasar a cuartos de la FA Cup, siendo un logro histórico para la historia del club, estando en segunda división. Y después de jugar como más de 15 partidos en ese directo, llegamos al partido decisivo que si ganamos o perdíamos íbamos a entrar al playoff. Y el partido iba a ser contra el Sunderland, el equipo que estaba séptimo y nosotros estábamos sextos, pero estábamos igualados de puntos. Así que el que ganaba se iba a playoffs. El partido del Sunderland empezaba. Al minuto 9 Thiago le daba un pase a Luca que marcaría para el primero tanto del partido. Al 17 de un centro de Toby Guarani, nuestro defensor Cara Pegualor metía para el 2-0. Al 29 metió tercero Thiago. Después al medio tiempo simulábamos hasta el resultado nomás y ganábamos 4-0. Clasificamos para el playoff. En el playoff en semifinales nos tocó el Watford y íbamos a simular los dos partidos. El primero ganamos 1-0 y el segundo ganamos 2-0. Estábamos a un partido del ascenso a Premier League. La final nos tocaba el Preston, que al minuto 10 con un centro de Cara Pegualor metía el primero para el ascenso. En el 19 el Preston metía y lo empataba y llegaba el 1-1. Después al 24 Thiago Fútbol metía el 2-1. Y al 38 llegaba otra vez el Nine, el Thiago para el 3-1. Antes del final del primer tiempo, Luca Olimpia metía el 4-1. Ya en el segundo tiempo la joya metía el 5-1 en el 79, que fue el gol definitivo. Así es, ascendíamos con el Sambernismo FC, el equipo del chat, y ahora les dejo con la celebración del título. La Joya Posting dice, ahora toca hablar de Nacional Posting. Tremendo fracasado, tremendo pecho frío sobrevalorado. Se le tiran una tapita y se pone a llorar. Desaparece en momentos importantes cuando se le necesita. Lleva la cantidad de 4 goles y 2 asistencias en 182 partidos. Marcos X47 dice otra vez en primera, Talavera papá. La Joya Posting dice gol en final de ascenso. La Joya primer, Nacional Posting 0. Les quiero avisar que este fue un video que me costó muchísimo trabajo, más de 3 días de edición y más de 10 horas que fueron cortadas a casi 10 minutos. Y que en estos días, aproximadamente el miércoles, va a salir la música que nos hizo el youtuber Ortigosita al Sambernismo. Así que bueno, esperen nomás ya ese video. Muchas gracias por ver. Con Thiago Fútbol que en la cabeza alquiló todo el lugar. Dylan y el gol, Samber y Mirle la bola atajo. Metió Nacional y todo ganó. El primer gol, Nacional gol. Thiago el got, en la defensa es un colador. Le puse a Marcos como defensor. Y el Pilín gol, Pilín feroz. Toby Tembo, proyectate una vez por favor. Toby
Javi Guarani, el doping cayó. Fernet y Ron, el bajo.